El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva María Ibarguren, la más chica de 5 hermanos. Su mamá, Juana Ibarguren, era una mujer humilde y su papá, Juan Duarte, un hombre con una posición acomodada y otra familia en Chivilcoy. Un año después de que naciera Eva, Juan Duarte dejó Los Toldos y regresó con su familia en Chivilcoy. Esta situación dejó a la familia de Eva con graves problemas económicos. Un hecho marcará a Eva para toda la vida y tiene que ver con la muerte de su padre en 1926 y la decisión de su madre Juana de llevar a toda su familia a Chivilcoy para que sus hijos ilegítimos pudieran despedirse del padre en el funeral. La fuerza de su madre para criar 5 hijos sola acompañará a Eva toda su vida. En 1935, con 16 años, Eva decide ir a vivir a la ciudad de Buenos Aires, persiguiendo el sueño de ser actriz. En esa época, el destino de una mujer era pasar de la casa del padre a la casa del marido, por lo que en esta decisión de Eva ya podemos empezar a ver la fortaleza de su carácter y el poco interés por las convenciones sociales del momento. Los primeros años en Buenos Aires son difíciles. Tuvo que armar su camino sola, con pocos estudios y pocos recursos. El lugar donde Eva finalmente obtiene los mejores trabajos y el reconocimiento que buscaba será la radio. Península Producciones presenta su radioteatro. El radioteatro en esa época vivía su momento de esplendor. En 1939 se convierte en la protagonista de un ciclo de novelas radiales, lo que le permitirá empezar a ser conocida y con 20 años se convierte en tapa de la revista Sintonía, revista dedicada al cine y a la radio que en esa época eran muy leídas. Eva había logrado instalarse en la ciudad, sobrevivir y perseguir su sueño. El 15 de enero de 1944, a las 20:52, una de las ciudades más bellas y tranquilas de Argentina tembló. En el año 1944, un terremoto en la provincia de San Juan causó estragos y dejó muchísimos heridos y muertos. La Secretaría de Trabajo que en ese momento conducía Juan Domingo Perón se encargó de la ayuda a los sanjuaninos y sanjuaninas. Eva estuvo entre las actrices que decidieron colaborar en la campaña para recaudar fondos. El 22 de enero de 1944, en el festival que se organizó en el Estadio Luna Park en beneficio de las víctimas del terremoto, Eva y Perón conversaron por primera vez. El amor nacía y a los pocos meses ya convivían juntos. Otro gran escándalo para la época. Poco les importaba a los enamorados. Para la sociedad tradicional de ese momento, la relación entre Perón y Eva era un tema de qué hablar. No solo por la diferencia de edad entre ambos, ella tenía 25 y él 48, y porque no estaban casados, sino y sobre todo porque a partir de ese momento Eva comienza a tener una participación política que irá creciendo con los años y que la clase alta tradicional y antiperonista argentina jamás le perdonará. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El 17 de octubre de 1945 marcaría a Eva para siempre y le enseñaría de lealtades y traiciones, dos prismas bajo los cuales estructuró toda su política. A partir de allí, Eva, que ahora sí ya era esposa de Perón, se casan el 22 de octubre de 1945, empezará a interesarse y a participar más activamente en política. Hay dos actores con los que Eva se va a identificar profundamente y a quienes estarán dirigidos toda su acción y sus discursos: los humildes y las mujeres, pero no todas las mujeres, sino las mujeres trabajadoras.
Hay una serie de hechos concretos que dejan ver el rol fundamental que ocupó Eva respecto de la ampliación de derechos para las mujeres en nuestro país. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. El 23 de septiembre de 1947 en Argentina se sanciona la ley del voto femenino. ¿Cuál fue el papel de Eva en todo esto? Desde la campaña de 1946, Eva se había encargado de llevar el proyecto del voto femenino desde el Congreso, donde se discutía, a las calles, donde tendría impacto real. El objetivo de Eva era que las mujeres trabajadoras y de los sectores populares se apropiaran de este reclamo y que hicieran suya esta conquista. Era un sector al que el feminismo de la época casi no otorgaba importancia. Tal vez solamente el socialismo daba muestras de hablarle a las mujeres trabajadoras, pero será Eva la que impulsará este proyecto, juntándose con mujeres en las fábricas, en los barrios, ayudando a que se movilicen y se organicen. Desde la Fundación Eva Perón, creada en 1948, se implementaron varias políticas y acciones concretas que buscaron empoderar a las mujeres trabajadoras de la época. Una de las acciones más concretas fue la entrega de máquinas de coser a miles de mujeres de los sectores más humildes, lo que les permitió la posibilidad de ejercer un oficio o tener una salida laboral a aquellas que eran amas de casa. Además, desde la Fundación se construyeron y gestionaron los hogares de tránsito, la Escuela de Enfermería y el Hogar de la Empleada. Todas instituciones que estaban manejadas por mujeres y destinadas a mujeres de bajos recursos. En cada una de estas instituciones se buscó otorgar a las mujeres los recursos que les posibilitaran tener mejores oportunidades, algo impensado en nuestro país hasta ese momento. Y por último, el 26 de julio de 1949 se crea el Partido Peronista Femenino, el PPF, del cual Eva sería líder y jefa. El PPF tenía un objetivo principal, que era la construcción de algo nuevo, sin los vicios o los errores cometidos por los partidos tradicionales, como por ejemplo el de otorgar a las mujeres un rol secundario. Con la creación del PPF fueron miles las mujeres que se incorporaron a participar de manera activa en la política en todo el país. Además del trabajo en el territorio, las mujeres se capacitaban y formaban en las más de 3.500 unidades básicas que existían en ese momento. Un detalle de época: en esas unidades básicas, cuando las mujeres hacían reuniones, estaba prohibida la entrada de los hombres. Eva decía al respecto: respetamos a los hombres que son compañeros de lucha y que luchan por ideales comunes, pero queremos que se nos respete en nuestras unidades. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El 26 de julio de 1952, luego de padecer un durísimo cáncer de útero,
muere en Buenos Aires Eva Duarte de Perón, Evita. El funeral comenzó el 27 de julio y terminó el 10 de agosto. El país entero se colmó de misas y homenajes populares, de gente viajando cargando flores, ofrendas y coronas, para despedir los restos de quien había sido la mujer que se identificó con el pueblo de una manera que hasta entonces nadie había logrado. El cuerpo de Evita descansaría por un tiempo a pedido de ella en el edificio de la CGT, hasta que estuviese listo el monumento de los descamisados, lugar donde debían descansar los restos de Eva. Esto nunca ocurrió. El doloroso y artero recorrido del cuerpo de Eva, secuestrado, mutilado y profanado, es otra muestra del profundo odio que las clases tradicionales tienen hacia el peronismo, pero en particular hacia la figura de Eva, cuyo cuerpo se convirtió en el motín de guerra de los dictadores de la Revolución del 55. En su figura se condensan años de profundo odio de clase y de género, sobre todo este último. A Evita nunca le perdonarían la irreverencia de haberse atrevido a jugar el juego de los hombres, la política. ¿Qué hizo Eva por las mujeres? Será una pregunta que nos haremos hasta el cansancio y será analizada una y otra vez desde diferentes lugares. Si Evita era feminista o no lo era, si el voto femenino fue una medida demagógica o amplió derechos. Serán discusiones que se extenderán hasta el fin de los tiempos, dejando en evidencia la impronta que tuvo en la vida de todas las mujeres el paso en la historia de una figura como la de Eva Duarte de Perón, amada y conocida como Evita, Evita eterna. Recomendamos el libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia de Julia Rosenberg, que nos sirvió como fuente para armar esta mini bio.